que les permiten hacer deducciones fiscales y trae un beneficio para los trabajadores, que es la obtención del equivalente a liquidaciones libres de impuestos. Por ejemplo, lo que tiene Bacardi, lo que tiene Liverpool, lo que tiene Procter, Unilever, son planes privados de retiro. Estos planes privados tienen una naturaleza eminentemente fiscal. ¿En qué consisten? Hay distintos modelos. Los vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos las integraciones salariales regulados. Pero los planes privados, la finalidad que tienen es, los patrones pueden hacer deducciones a través de estos planes. Hay planes donde exclusivamente aportan los patrones, exclusivamente aportan los trabajadores o donde aportan ambos. Eso es un plan privado. Y tienen distintas reglas y distintas estructuras porque al ser privados, las mismas empresas ponen las condiciones para su obtención. Esos planes privados de retiro es un mecanismo de retención de capital humano. Hoy las grandes empresas, las empresas AAA, tienen muy estandarizados sus paquetes de beneficios. De hecho, hay empresas que se dedican específicamente a estudios de compensación, como Mancera, como ICE, como Risk, etc. Hacen estudios de compensación y le dicen a una empresa cuánto debe pagar por un gerente, cuánto por un director, qué tipo de prestaciones le deben otorgar, etc. El que estén tan estandarizados los beneficios ocasionó en algún momento, en algún tiempo, que hubiera una fuga de capital humano muy importante, un pirataje de capital humano muy importante. Porque resulta ser que yo, Ericsson, contrataba a un empleado y veía que tenía potencial y le invertía. Lo capacitaba, lo mandaba a cursos, le pagaba un MBA en el IPAD, no sale nada barato, y ya le invertía yo a mi trabajador. Pero resulta ser que él, una vez que ya estaba capacitado, llegaba otra empresa, vamos a pensar AT&T, y le ofrecía un poquito más de lo que yo le pagaba, y entonces yo perdía todo lo que había invertido en capital humano y en capacitación en esa persona. Entonces, las empresas buscaron idear un mecanismo para retener a ese capital humano. Y los mecanismos ideales fueron los planes privados de retiro, donde imponía a la empresa una antigüedad de ciertos años para acceder al beneficio. Y eso los imponen las empresas. Algunos decían que tengas derecho al plan privado, tienes que tener trabajados 15 años, o 10 años, o 20 años. Y tienes que tener, creo que se congeló mi imagen. ¿Me siguen viendo? ¿Me siguen oyendo? Creo que nos perdimos un momento. Me dicen cuando me recuperen. Bueno. Te escuchamos perfecto, maestro. ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien. Es que yo me fricié. El que se frició fui yo. Perdón. Y entonces, venía una empresa y decía, entonces, para que tengas acceso al plan de retiro necesitas tener 15, 20 años trabajados y mínimo 55 años de edad. Entonces yo ahí ponía un candado para acceder a los beneficios del plan de retiro y eso era el incentivo para que esa persona no se fuera a otro lado. Porque ese extra que le pagaba otra empresa no compensaba el perder el plan de retiro. Estos planes de retiro eran complementarios, algunos, otros paga solamente la empresa, otros pagan ambos, otros solamente el trabajador. De hecho, este tipo de planes son muy exitosos en las empresas que lo tienen. Pero para las empresas tiene un plus, que es un tema fiscal. El tema fiscal para la empresa consiste en que ellos pueden deducir las aportaciones que realizan al plan hasta ciertos topes, obviamente. Pero el trabajador también tenía un beneficio, porque al final, cuando llegaba el momento de detonar el plan privado de retiro, ese beneficio era exento de impuestos. Tenemos que ser muy claros cuando hablamos de los planes de retiro. Realmente, los planes de retiro equivalen a una liquidación
invertida y libre de impuestos. ¿Sí? O sea, tampoco piensen que las empresas regalaban el dinero. Lo que hacían es ir fondeando, ir previniendo el retiro en pagos cada año que hacían, y que el trabajador al final de su vida recuperaba libre de impuestos. Por eso hay trabajadores, por ejemplo en Liverpool, un vendedor que a lo mejor gana 6, 7, 8 mil pesos, pero que trabajó 40 años en la empresa, que en un pago único de su plan de retiro se puede llevar 1,5 millones, 1,700,000 pesos. Dinero que seguramente nunca tendría juntos ni lo habría ahorrado. Al final de la vida laboral, las opciones que tienen las personas para realizar ese plan de retiro, creo que por ahí tenemos algunos problemas, o nada más es caso científico. No, vamos bien, ok. Entonces, el trabajador al final de la vida laboral, cuando recibía los beneficios, normalmente tenía dos alternativas: una one shot, único, y dos en pagos mensuales. Los pagos mensuales tenían un número específico de pagos. Te decían, yo te puedo dar en una sola cantidad o te puedo dar 220 mensualidades de tal dinero. Y esas 220 mensualidades las cobras tú o la cobra el beneficiario que tú designes. Esos son naturalmente los planes privados de retiro, que hay planes de compensación definida, de beneficio definido, etcétera. Alguien me preguntaba, por ejemplo, el caso del Banco de México. El Banco de México tiene una estructura de un plan privado de retiro. Nafinsa, Nacional Financiera, tiene un plan privado de retiro, independientemente de que estén inscritos o cotizando en un sistema de pensión del Estado, digamos un sistema público. ¿Sí? Si algunos no me ven, no importa, ya con que me escuchen vamos bien. Si ya no me escuchan, entonces ahí sí tenemos un problema. Entonces, los planes privados de pensión tienen este extra fiscal. El patrón lo deduce en la vida laboral, el trabajador lo obtiene libre de impuestos. ¿Sí? Hay un límite para recibir el pago libre de impuestos en una sola exhibición, que es 2,5 millones, pesos más, pesos menos. Cuando el pago único es mayor, entonces tiene un tema impositivo. Por ejemplo, ahí me ponen, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen un plan privado de retiro, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, otra de las preguntas que me pareció interesante, por ahí ponen, Gerardo, Norma me preguntaron sobre lo mismo. Mildred me pregunta, ¿por qué circunstancia no se les devuelve el fondo acumulado de la subcuenta de cesantía, vejez y cuotas sociales a los trabajadores del IMSS? Ahorita vamos a regresar a esa pregunta. Me pusieron en la jurisprudencia, el título de la jurisprudencia dice: trabajadores del IMSS, cuando gozan de una pensión por jubilación por años de servicio conforme al régimen de jubilaciones y pensiones inserto en el contrato colectivo de trabajo de dicho instituto, no tienen derecho al otorgamiento y pago de una pensión de una por cesantía avanzada en su calidad de asegurados, aun cuando hayan establecido relaciones laborales con diversos patrones. Aquí debemos tener claro lo siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo que un trabajador del Seguro Social que recibe una jubilación por años de servicio no tenga derecho a solicitar una pensión por edad. ¿Sí? Aparte que es un abuso, me parece una burla que yo quiera tener una jubilación y adicionalmente quiera tener una pensión originada en esas mismas cotizaciones que tuve en el Seguro Social. Y estoy totalmente de acuerdo y acorde con esta jurisprudencia. Con lo que yo no estoy de acuerdo, y les voy a explicar el motivo de mi inconformidad, es que un trabajador del IMSS que se jubiló por años de servicio no pueda obtener una pensión de cesantía o vejez por cuotas diversas
a las que tuvo con el Seguro Social. Y les pongo el ejemplo. Vamos a pensar que yo soy doctor y empecé a cotizar en la iniciativa privada en una empresa. Trabajaba yo en el hospital ABC y ahí trabajé durante 10 años. ¿Sí? Luego, entré a trabajar al IMSS y ahí trabajé durante 30 años. Y al terminar esos 30 años me jubilo. Primer punto, los derechos de jubilación que me otorga el IMSS son exclusivamente de los años que trabajé como empleado del Seguro Social. Nunca el Seguro Social en esa jubilación me va a reconocer los 10 años que yo trabajé en el ABC, lo cual me parece normal y me parece lógico. ¿Sí? Yo me jubilo, pero resulta ser que yo tuve 10 años cotizados en mi inicio en el ABC. Y se me ocurre que vuelvo a cotizar después de que me jubilo en el Seguro Social de nuevo en el ABC. Me tuvieron mucho cariño, volví a trabajar. Trabajo otros 5 años. Yo no encuentro ninguna razón lógica de por qué no puedo obtener una pensión por edad, atendiendo exclusivamente los años cotizados con patrón diferente al Seguro Social, es decir, los 10 años antiguos que tuve en el ABC y los últimos 5 años que harían 15 años, que son suficientes para una pensión de edad, de cesantía o de vejez, según sea el caso. Esta jurisprudencia, yo creo que atendió un problema real, porque sí, era frecuente que los empleados del Seguro Social quisieran abusar y obtener una pensión y una jubilación, pero se extralimó al privar del derecho que tiene ese trabajador de que los años que no cotizó con el Seguro Social le sean reconocidos en un derecho de pensión. Ahora, para que la jubilación del Seguro Social en verdad absorbiera todas las cotizaciones que ese empleado tuvo, y para mí fuera válida esta jurisprudencia, ya sé que es perfectamente válida, pero para mi razonamiento es que entonces le reconocieran los salarios cotizados con el patrón diferente. Si a mí en mi jubilación no nada más me reconocen los 30 años que coticé en el IMSS, sino los 10 que tuve en el ABC, ok, estoy totalmente de acuerdo que no puedo ejercer doblemente el derecho de unas cuotas que fueron aportadas. Pero el Seguro Social, por supuesto, que no reconoce los años que no coticé en el IMSS y mucho menos reconoce los salarios con ese patrón. Les voy a poner otro ejemplo, y es un ejemplo real que ocurre de manera súper en el Seguro Social. Vamos a pensar que yo tengo 2 empleos. En la mañana, esto es súper. En la mañana soy doctor en el IMSS. Tengo una plaza en el Seguro Social y cotizo en el Seguro Social como empleado del IMSS. Y en las tardes cotizo en un hospital, en el ABC. Aquí no estoy hablando de cotizaciones diferidas, sino de cotizaciones simultáneas. Yo al mismo tiempo, en la mañana soy empleado del IMSS y en la tarde soy empleado del ABC. El IMSS, tengo las cuotas que aporto al sistema de jubilaciones y en las tardes el ABC paga mis cuotas y yo pago mis cuotas también de seguridad social. Y así trabajo durante 30 años. En las mañanas trabajo en el IMSS, en las tardes trabajo en el ABC. Ok, a los 30 años voy y me jubilo del régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS. ¿Sí? En el momento en que después yo quiera pensionarme y que yo le diga al Seguro Social, exclusivamente quiero que me des mi pensión con los salarios y las cuotas
que yo aporté cuando trabajaba en el ABC, ¿qué me va a contestar el Seguro Social? Que no, porque tengo una jubilación. Y ok, yo me voy en juicio, ¿y qué me van a decir en ese juicio a la luz de esta jurisprudencia? Que no tengo derecho. Y eso es totalmente injusto. ¿Por qué es injusto? Porque yo aporté y mi patrón aportaron cuotas como empleado del ABC. Y son aportaciones que se realizaron. Yo no estoy pidiendo que me reconozcan las cuotas y los salarios que registré en el IMSS. Yo estoy pidiendo que me reconozcan mi pensión de cesantía o vejez por las cuotas que pagaron el ABC y yo en el régimen obligatorio. Porque además no hay ninguna exención de cuotas. O sea, no hay ningún fundamento para que el ABC no pague cuotas por mí, ni yo aportaciones en temas de seguridad social empleada. ¿Y por qué no me lo reconocen? Ahora, si me... Ok, en la jubilación que te va a pagar el Seguro Social, ¿te voy a reconocer adicionalmente el salario que tuviste en el ABC? Ok, perfecto. Porque entonces me están reconociendo tanto el salario que tuve como empleado del IMSS, como el salario que tuve en el ABC, pero eso no ocurre. Cualquier procedimiento que yo inicie para intentar que me den una pensión, me van a sacar esta jurisprudencia. Ahora, las cuotas, varios me dicen, bueno, pues vamos a solicitar la de las cuotas. Primer punto, la devolución de las cuotas no compensa el derecho a la pensión que estoy perdiendo. Y segundo, solamente puedo recuperar las cuotas de ¿cuánto tiempo? De los últimos 5 años. ¿Y qué cuotas puedo recuperar yo, trabajador? ¿Puedo recuperar las cuotas que pagó el patrón? No. Pues el patrón irá y reclamará la devolución de cuotas si es que puede y se le ocurre. Yo solamente puedo pagar la devolución de las cuotas que pagué como trabajador. Y eso no me resuelve absolutamente nada. Entonces yo creo y afirmo que el origen de esta jurisprudencia fue perfectamente justificado y fue perfectamente correcto por un grupo de trabajadores del IMSS que quisieron hacerse los vivos y obtener una jubilación y después una pensión bajo las mismas cuotas que pagó el Seguro Social. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, de que para corregir ese abuso, esta jurisprudencia estaba perfectamente justificada. Pero me parece que hay una extralimitación en la jurisprudencia al señalar de que no va a reconocer cuotas aportadas por patrones diferentes, lo cual no tiene ninguna razón. ¿Por qué no me van a reconocer las cuotas que trabajé con otro patrón distinto? Si estamos hablando de derechos de jubilación, que son derechos inminentemente laborales, son derechos de pensión, que son derechos estrictamente de seguridad social, ¿sí? Pocos juicios nosotros hemos llevado en este sentido y los que nos han resuelto nos han negado el derecho. Inclusive, cuando yo he solicitado no el derecho a una pensión, sino el derecho del reconocimiento del salario que tuve en ese patrón diferente, la respuesta siempre ha sido una negativa. ¿Sí? Entonces ahí tienen un tema interesante porque yo sigo afirmando que tengo la razón. ¿Sí? Habrá que encontrar la vía adecuada para lograrla. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Me pregunta el buen amigo Abel, ¿se puede adquirir la continuación voluntaria en el régimen del 73 y a la vez estar cotizando para el ISSSTE? Sí, es importante esta pregunta. Yo puedo estar al mismo tiempo, estar cotizando en el ISSSTE y estar aportando en modalidad 40. Aquí habrá un tema importante que muchos de ustedes van a encontrarse en este supuesto. Hoy, muchos de los que participan en este grupo
trabajan en la corte. Algunos son magistrados, o jueces, o secretarios, etc. Y hoy están tomando conciencia de que los derechos de pensión del IMSS son muy importantes y pueden ser muy buenas pensiones. Y hay muchos de ustedes que antes de trabajar en el consejo, en la judicatura, en la corte, cotizaron al Seguro Social y se están dando cuenta que ese derecho que generaron al haber empezado a cotizar en el Seguro Social, si fue de la ley anterior, es un derecho a pensión muy importante y que puede ser una pensión mejor que la pensión que van a generar en el ISSSTE, porque en el ISSSTE tenemos el problema del tope de la pensión, que si no mal recuerdo debe rondar por ahí de 25, 26 mil pesos mensuales. En el Seguro Social yo les puedo decir que hoy el top de pensiones que tenemos en el IMSS ronda en los 66 mil pesos. Entonces, en el momento en que ustedes, al ser integrantes de la Corte o del Consejo, se dan cuenta de que tienen ahí un potencial de pensión muy importante, que se empieza a entrar angustia al escuchar mis pláticas, enterándose de que están dejando de aprovechar un derecho muy importante de pensión. Pero tenemos un grave problema, porque muchos de ustedes, esas cotizaciones que tuvieron en el Seguro Social son muy antiguas. Y ya pasaron más de 5 años, que es el tiempo que tienen para ejercer una continuación voluntaria. Hoy les digo que yo no tengo, más bien dicho, no, yo no tengo. No existe ninguna controversia para que ustedes estén cotizando al ISSSTE, inclusive en su calidad de miembros del Consejo o de la Corte, y a la par estén aportando en una continuación voluntaria porque no es un empleo. Ese tema lo tengo perfectamente claro. Pero resulta que si ustedes han dejado de cotizar más de 5 años, el derecho a la aportación voluntaria ya prescribió. Y la única opción que tienen para reactivar el derecho a aportar es reactivar sus semanas de cotización. Y la reactivación de las semanas de cotización, Abel, se tiene que hacer volviendo a cotizar con un patrón. Y ahí tenemos un problema. El problema consiste en que ustedes tienen un impedimento para cotizar con un patrón diferente al que tienen actualmente. Creo que ni siquiera bajo la modalidad de dar clases, porque el dar clases les implica un ingreso y les implica un sueldo, no pueden cobrar. Y entonces, si no pueden cobrar, no pueden estar sujetos al régimen obligatorio. ¿Sí? Tienen ahí un problema sumamente importante de cómo reactivan sus derechos para aportar. ¿Sí? Yo pensaba que estaban impedidos a partir de jueces, de magistrados, pero Juanita, que por ahí está en el grupo, que es amiga y alumna mía de previas clases, me mandó el artículo que señala el impedimento y viene desde secretarios. Entonces, todos los que sean secretarios para arriba tienen ahí un grave problema. Los que no sean secretarios, de ahí para abajo, pues entonces yo recomendaría que si cotizaron al Seguro Social, se apuren a reactivar sus derechos y aportar en continuación voluntaria para que puedan mantener vigente un potencial derecho a pensión. Pero atendiendo la pregunta específica que me hacía Abel, una persona puede al mismo tiempo estar en continuación voluntaria y puede estar cotizando al ISSSTE. No hay ningún impedimento. Otra pregunta que me hicieron, ya la contesté, ya lo contesté. Deli Amira me pregunta, entonces una persona que es dada de baja al régimen obligatorio con 50 años de edad, con 1000 semanas de cotización, régimen 73, puede entrar a la modalidad 40 en el cuarto año después de su baja y pagar hasta tener 60 años de edad para obtener una pensión. Sí, yo lo estructuraría bajo un esquema un poquito diferente y sería el siguiente. Lo voy a ocupar de pretexto para empezar a dibujar porque ya saben que yo tengo alma de pintor frustrada, ¿sí?
¿Ya tienen ahí mi pantalla en blanco? ¿Sí? Ok. Vamos a poner aquí una línea de la vida de ustedes. Bien. Bien. Vamos a poner el supuesto. Y el supuesto consiste en que tiene 1000 semanas de cotización, 50 años de edad, y lo dan de baja. Primer punto, entrar en ese momento directo a la continuación voluntaria, para mí no es opción. ¿Por qué? Porque pagar 10 años de aportación voluntaria, primero, es un costo muy alto, innecesario, pienso yo, y segundo, por la devaluación del pago de seguridad social. O sea, si pago en el tope al principio, al final va a estar muy devaluado ese salario. ¿Sale? Yo que recomendaría, es muy parecido a la estructura que estabas planteando, Deli. Yo me iría al límite final, es decir, tú lo harías a los 4 años, yo me iría a los 4 años, 11 meses. O sea, yo me aguantaría, no se ve lo que escribo, ¿no? Ok, yo se lo voy narrando, ¿sí? Seguramente ahorita se actualizará. Ya. Ah, es que no le había dado enter. Perdón. Entonces, 1000 semanas de cotización, 50 años de edad, lo dan de baja. Yo me esperaría a contratar la continuación voluntaria hasta los 4 años 11 meses para llevarla a su límite casi máximo. Y ahí empezaría a pagar continuación voluntaria. Máximo que es recomendable pagar en continuación voluntaria serían 4 años 10 meses. ¿Por qué 4 años 10 meses? Pregunta importante. No es por redondeo. ¿Cuánto toma en cuenta el IMSS para promediar salario? 250 semanas, correcto. 250 semanas entre 52 semanas de cada año, ¿cuánto representa? 4 años 10 meses, en efecto. Con 4 años 10 meses pagados en el tope, tengo perfectamente mi salario promedio. ¿Ok? Ahora, si nos ponemos muy exquisitos en la planeación, tendríamos que pagar un poco más de tiempo. No por el tema del salario promedio. ¿Qué otro tema deberíamos cuidar en la planeación de pensión? Edad. ¿A qué edad deberíamos tratar de llegar, Gaby? 65, no, es muy lejos. 64.5, no. 61, nos acercamos. ¡Ay, para! Dulce. 60 años y medio. ¿Por qué 60 años y medio? O 60 años, 6 meses, un día, como pone Rolando. Por el redondeo. El redondeo para lograr que se vuelva 61. Veamos si se vuelve 61, 80% de pensión. Ahora, esa es una opción. En realidad, para mí, la opción ideal sería que de los 50 a los 55 cotizara con un patrón. Y después de los 55 a los 55 y medio, la moviéramos esta persona a aportaciones voluntarias, porque entonces tendría más años cotizados. ¿Sí? Mónica, sí, la cesantía es al 75% si aportamos hasta los 60. Por cada año extra que seguimos aportando crece un 5%, hasta eventualmente llegar a los 65, que es 100%. ¿Sale? Entonces, 60 y 75%, 60 y medio se vuelve 61, que para efectos prácticos es 80%. Ahora, me pregunta Alejandra, profesor, una pregunta. Una trabajadora que ingresa al empleo el 1 de julio del 97, pero está registrada el 12 de julio, con sello retroactivo, o sea, con sello de extemporáneo, ¿a qué régimen pertenece? Al régimen anterior. ¿Sí?
¿Cómo se puede saber si alguien estuvo o no inscrito al IMSS antes del 73 si no tiene número de seguridad social? Pero afirma que estuvo unos meses trabajando en Nacional Financiera. Existe un listado en el Seguro Social que se llama el Catálogo Nacional de Asegurados. El Catálogo Nacional de Asegurados es como si fuera la sección amarilla, bueno, la sección blanca del directorio de teléfono. Es un listado de todas las personas que en algún momento han cotizado el Seguro Social. En ese catálogo nacional de asegurados se puede localizar un número de seguridad social de alguien que cotizó. Nacional Financiera no cotiza al gobierno, o sea, no existe, está cotizando al IMSS. ¿Sí? Entonces, si alguien cotizó en algún momento de su vida, ahí en ese catálogo se puede localizar el número. El número les puede dar la idea de cuándo empezó a cotizar. Recuerden la estructura de los números de seguridad social. Pero para identificar si empezó con la ley anterior o la ley nueva, tendríamos que hacer una consulta al Seguro Social para saber la fecha específica de ingreso. ¿Dónde se consulta ese catálogo? En el Seguro Social. Un sello de extemporáneo, Alberto. Cuando uno presenta un movimiento y está fuera de tiempo. ¿Cuántos días tiene un patrón para dar de alta una empresa? 5 días hábiles. ¿Qué sucede si lo presento fuera de tiempo? Es extemporáneo. Le ponen un sello de extemporáneo, lo hacen retroactivo y las cuotas se las cobran al patrón. Y probablemente una multa. ¿Sí? Pero la fecha, como estamos en derechos en beneficio en derecho del trabajador, del operario, la fecha de ingreso se toma retroactiva. ¿Dónde se consulta el catálogo? Hay que ir a afiliación en el Seguro Social. La otra opción es que lo hagan a través del IFAI, pero si lo quieren hacer a través del IFAI tienen que apurarse porque anunció nuestro querido presidente que se gasta mucho dinero en el IFAI, en el INAI y en todos esos, y entonces ya lo va a desaparecer. Y ya saben que cuando se le mete algo en la cabeza, no se lo quitan, pero ni de broma. Entonces corran a hacer consultas antes de que se los quiten. Siguiente pregunta importante, ya casi acabamos y continuamos. Me pregunta Jesús, tengo 5 años cotizados en el régimen obligatorio con 1.500 semanas, edad 57 años y ya no deseo pagar más porque a los 60 años quiero tramitar mi pensión. ¿Es procedente? Sí. Si tengo 1.500 semanas y 57 años de edad, puedo dejar de cotizar y esperarme a los 60 y pensionarme. Pero no te puedes pensionar en ese momento porque no te da de pensión. Aun cuando no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que esos 3 años que te faltan los sigas pagando. ¿A través de qué? Pues de la modalidad 40. Danilo, que tiene que ver con lo que ahorita veíamos en la FINSA, es trabajadores del INE, institutos autónomos, órganos descentralizados, federales, municipales, cotizan al ISSSTE o al IMSS, depende de los acuerdos y convenios que establezcan. Hay algunos que cotizan al IMSS, otros que cotizan al ISSSTE. No están sujetos a un régimen específico, por lo cual tienen que establecer convenios de incorporación a regímenes específicos. Esto lo vamos a ver. Hay una pregunta de José Francisco, de alguien que cotizó 15 años ley nueva, que puede hacerlo. Vamos a ver en la rama de RCB. María José Sosa dice que si no hay límite para el uso de la modalidad 40, no hay límites, pero no es recomendable estar topado más de las 250 semanas. Jessica, esta pregunta es importante. Tengo un seguro de salud para la familia. Si ya están integrados cierto número de personas y después de 3 años tengo que agregar uno nuevo, ¿hay restricciones? Sí, hay restricciones. No se toma la antigüedad del grupo familiar. Susana, de la caducidad. Ahorita vamos a platicar la caducidad. Todavía no la vemos. Pregunta, ¿puedo explicar de nuevo lo de la caducidad de la semana? Ahorita lo vamos a ver.
Mayra, esta pregunta es muy buena y ya lo hemos tocado. Dice Mayra Lisset, para solicitar la continuación voluntaria del régimen obligatorio, ¿es requisito estar dentro de la conservación de derechos? No. Recuerden que les mencioné en las últimas clases que hay una confusión reiterada entre conservación de derechos y el término para ejercer una continuación voluntaria. ¿Sí? Vamos a tomar como base este documento, Word, ventana. Ok, ¿tienen a la vista este documento? ¿El de Word? ¿Sí? Ok. Esto que voy a alterar, lo voy a alterar yo. ¿Sí? En donde dice 2007, le voy a poner 2017. ¿Ok? Y donde dice 2010, le voy a poner 2020. No estoy alterando la estructura de este documento, simplemente lo estoy trayendo al presente. ¿Están de acuerdo? Y no hice modificación de la conservación de derechos. Es un trabajador que tiene 742 semanas, que lo dieron de baja el 21 de enero del 2017, que su conservación de derechos es hasta el 11 de agosto del 2020. No hemos analizado a detalle de la figura de la conservación de derechos. Rápido se las menciono. Una persona que deja de cotizar con un patrón mantiene vigente su pensión una cuarta parte del tiempo cotizado. Si ustedes toman 742 semanas de cotización, las dividen entre 52 para traducir esto en años y la dividen entre 4 para sacar la cuarta parte, el resultado que les va a dar es SC, semanas cotizadas. El resultado que les va a dar es 3.56. Les repito para que hagan en sus calculadoras, todos ustedes que tienen ahí a la mano su calculadora. 742 semanas entre 52 y entre 4 les debe dar 3.56. Significa que las semanas de cotización están vigentes durante 3.56 años. El sistema del IMSS ya de manera automática hace el cálculo de las conservaciones de derechos cuando las personas ya están dadas de baja. Estos dos renglones de baja y conservación de derechos los genera de manera automática el sistema del IMSS. Los derechos de José Luis González Castro para solicitar una pensión es de 3.56 años. Si él, entre el 21 de enero del 2017, que lo dieron de baja, y el 11 de agosto del 2020, configura los derechos a pensión, en específico la edad, puede solicitar una pensión. Él, pueden ver ahí en el CUR, es del 28 de abril del 53, por lo cual tiene más de 60 años de edad. ¿Sí? Los 60 años de edad los cumplió en el 2013. Desde que él causó baja, en el 2017, tenía derecho a una pensión. No vamos ahorita a analizar los motivos de por qué José Luis no pidió una pensión, porque además son temas personales. Pudo ser que le entró depresión porque ya no tenía trabajo y entonces se tiró al alcohol durante 3 años y no pidió pensión. Ok. Hoy, 5, si estamos a 5, ¿verdad? Sí, vamos empezando el año y ya no sé en qué día estoy. Hoy, 5 de enero del 2021, ¿sus semanas de cotización están vigentes, sí o no? Reitero, hoy, 5 de enero del 2021, ¿sus semanas están vigentes? No. Ahí dice cuándo dejaron de estar vigentes. Dejaron de estar vigentes el 11 de agosto del 2020. Ahora, ya les mencioné que la figura
de la conservación de derechos no tiene nada que ver con el término para aportar en una continuación voluntaria. Sus semanas de cotización no están vigentes, pero ¿tiene derecho él hoy a aportar en la modalidad 40? Sí. ¿Por qué puede aportar? Pues porque no han transcurrido los 5 años. Los 5 años se cumplen en enero del 2022. Estamos en tiempo. Hoy José Luis puede aportar en una continuación voluntaria, aun cuando sus semanas de cotización no estén vigentes. En las reglas que marca el artículo 218 en adelante, no habla de vigencia de las semanas. Habla de que José Luis tiene 5 años para aportar en una continuación voluntaria y habla de que en los últimos 5 años previas a la baja debe haber acumulado 52 semanas. Y esos dos extremos ya los verificamos. Ahora, no significa, Rafael, que esas semanas ya no le sirvan, porque en el momento en que él paga la modalidad 40, paga la retroactiva, pues automáticamente todas sus semanas se acumulan y quedan reactivadas. Ahora, en realidad, José Luis, si aporta en una continuación voluntaria, es porque busca mejorar las condiciones de su pensión, no porque necesite aportar. Porque José Luis, desde el 21 de enero del 2017, que lo dieron de baja, tenía derecho a solicitar una pensión, porque ya tenía más de 60 años de edad. Si hoy viene José Luis y me dijera, hoy 5 de enero del 2021, viniera y me dijera, oiga, quiero pensionarme, ¿cuál es el camino más rápido para pensionarme? La respuesta es súper fácil. El camino más rápido para pensionarse, Danilo, le voy a bajar un punto, porque no necesita reactivar, no es cierto, Danilo, estamos aprendiendo. Sí. El camino más rápido para que se pensione, ¿cuál es? Solicitar la pensión. Lo único que tiene que hacer es ir y solicitarla, como dice Arturo. ¿Por qué? Porque hoy, a pesar de que sus semanas de cotización ya caducaron, él adquirió, como pone Benito, un derecho a pensión. Porque hubo un momento en el tiempo en que se alinearon todos los requisitos para una pensión. Eso ocurrió el 21 de enero del 2017. En ese momento tenía más de 500 semanas de cotización, tenía más de 60 años de edad y estaba dado de baja. Por lo cual en ese momento tuvo todos los requisitos para una pensión. Que no lo haya solicitado dentro de su conservación de derechos no anula el derecho a la pensión. Artículo 301, el derecho a reclamar una pensión es un derecho inextinguible. Nunca prescribe el derecho a la pensión. ¿Qué sí prescribe? Ya me lo pusieron varios de ustedes, los pagos. Prescriben los pagos al año. La forma más rápida que tendría de José Luis de pensionarse es ir mañana y meter sus documentos para un proceso de pensión. Va a recuperar su derecho a pensión, que seguramente es una pensión de salario mínimo, por las semanas y el salario que tiene, pero además puede reclamar un año retroactivo. Un año retroactivo no es nada despreciable, son sus 3.200, 3.300 pesos por 13 pagos, 12 meses más un mes de aguinaldo, y en unos meses, todos máximo, tendrá en su poder entre 49 y 50 mil pesos. Otra opción que tendría José Luis es pagar el retroactivo. Si ustedes me dicen, le voy a recomendar a José Luis que pague el retroactivo para acumular más semanas y lo hago en el mismo salario que tenía, no pierdan su tiempo, porque lo único que van a hacer es tener más semanas con el mismo salario y van a tener una pensión de salario mínimo. ¿Para qué pagan 3 años que les van a costar 30, 40 mil pesos
y van a perder otros 40,000, 50,000 pesos del retroactivo. El hecho de aportar es solamente si voy a mejorar las condiciones de pensión. ¿Ok? Entonces, si vamos a aportar es para subir la pensión. Y eso implica pagar el retroactivo topado. Si no, pues que agarre su servicio y se pensione. Entonces tengan mucho cuidado porque hay una confusión reiterada entre el término para aportar en una contribución voluntaria, que es de 5 años para todos, y la conservación de derechos. Hay algunas personas que piensan que después de la conservación de derechos es cuando empieza a correr el término de los 5 años, y esto no es cierto. Los dos van corriendo de manera paralela, pero tienen objetivos distintos. La conservación de derechos es saber cuánto tiempo se mantienen vigentes mis derechos a pensión, mis semanas. El derecho a aportar en continuación voluntaria para todos es de 5 años, para todos. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, que hay una confusión reiterada en estos dos conceptos. ¿Sí? ¿Cuánto es el retroactivo topado? Pues el máximo que puedes pagar de retroactivo son casi los 5 años, 4 años, 11 meses. Y si lo pagas topado hoy en dinero, representan, Ismael, alrededor de 550, 560 mil pesos. Marín Carranza, ¿cómo puedo recuperar mi número de seguridad social? Buscándolo en el catálogo de asegurados que les platicaba hace rato. Última pregunta que voy a contestar ahorita para que podamos seguir avanzando. Me pregunta Noemí, una viuda que lleva recibiendo 20 años la pensión mínima garantizada, ¿puede solicitar un aumento de su delegación del IMSS si sería procedente? No. Pero además, ojo, Noemí, la pensión mínima garantizada es un derecho exclusivamente del titular, del asegurado, no de los beneficiarios. Los beneficiarios les corresponde la pensión que resulte del cálculo. Yo tengo pensiones de ascendientes que cobran 100 pesos, 200 pesos. La pensión mínima garantizada es un derecho exclusivamente del asegurado. 170 de la ley. Artículo de la vigencia de pensión. No sé si te refieres al derecho que es inextinguible, es el 301. Rápido nada más, Rafael. ¿De dónde sale el pago retroactivo? Este señor que analizamos en el ejercicio, José Luis, dejó de cotizar el 21 de enero del 2017. De acuerdo a su CURP, él en ese momento ya tenía más de 60 años de edad, porque los 60 años de edad los cumplió en el 2013. De hecho, en el 2017 él tenía 65, si las cuentas, 64, 65, si las cuentas no me fallan. Desde el momento en que dejó de cotizar con un patrón, nació su derecho a una pensión, pero no lo ejerció. Hoy en día, 4 años después de que nació su derecho a pensión, puede ir a reclamar la pensión. ¿Por qué? Porque los derechos a pensión son derechos inextinguibles. Fundamento artículo 301, si no mal recuerdo. Una vez se los leo para que no nos andemos inventando artículos. Artículo 301. Es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente ley para gozar de las prestaciones correspondientes. ¿Sale? Ahora, hoy puede pedir una pensión, pero no puede pedir que le paguen los 4 años que no le han pagado de pensión. ¿Por qué? Artículo 300. El derecho a los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero respecto de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, IP, RCB, etcétera, prescriben en un año de acuerdo a las reglas siguientes. ¿Sí? Entonces, puede reclamar solamente un año retroactivo. El resto lo pierde. Ahora, vamos a suponer
José Luis no va a pagar continuación voluntaria, no tiene dinero, ¿ok? Fue él en enero del 2017, cuando lo dieron de baja, presentó una solicitud de pensión al Seguro Social y le negaron la pensión. Hay una negativa. Vuelvo a repetir. José Luis fue el 21 de enero del 2017 a solicitar una pensión. El Seguro Social le dio una negativa de pensión, argumentando lo que ustedes gusten, que no tenía suficientes semanas, que sus semanas estaban caducadas, lo que ustedes me quieran inventar, ¿sí? Y hoy, 4 años después, viene conmigo y me dice que quiere ver si yo le puedo reclamar su pensión y reclamar sus pagos. ¿Puedo recuperarle los 4 años de pensión que no le han pagado? Ok, va artículo 293. En los casos en que una pensión o otra prestación en dinero se haya concedido por error que afecte a su cuantía o a sus condiciones, la modificación que se haga entrar en vigor correrá. Fracción 1. Si la modificación es a favor del asegurado o beneficiario, desde la vigencia de la prestación, si el error se debió al IMSS o al administrador de fondos de retiro. Esto es un error del Seguro Social. Si yo acredito el error, obviamente tengo que demostrar, es el artículo 293, obviamente tengo que demostrar el error. Si yo acredito que se solicitó la pensión en tiempo y no me la pagaron, hoy puedo reclamar no nada más el derecho a la pensión, sino los 3, 4, 5, 10 años que no le hayan pagado. Habrá que demostrarlo. Pero existe aquí una posibilidad de poderlo recuperar. ¿Sale? Muy bien. Ya. No más preguntas. Vamos a continuar. Un segundo. Presentación. Aguardo. Ahorita vamos a ver los esquemas de aseguramiento, pero como ya estamos en el tema de la conservación de derechos, de una vez vamos a analizarlo porque no es tan largo el tema. Conservación de derechos. Cuando un asegurado deja de cotizar en el régimen obligatorio, sus semanas de cotización tienen un periodo de vigencia que se denomina conservación de derechos. Esta figura permite que los asegurados puedan acceder a una pensión aun cuando no se encuentren o no regresen a cotizar con un patrón, siempre y cuando los requisitos reúnan los requisitos para una pensión dentro de la conservación de derechos. La conservación de derechos siempre es igual a una cuarta parte del tiempo cotizado, nunca puede ser menor de 1 año. ¿Okay? Ahora, debemos tener cuidado con la figura de la conservación de derechos. ¿Por qué? Porque debemos analizar con qué régimen estoy suscrito ante el Seguro Social, porque la conservación de derechos tiene reglas diferentes en la ley nueva y en la ley vieja. Nueva, fundamento, artículo 150. ¿Qué dice el artículo 150? Dice lo siguiente. Perdón, aquí a la ley federal del lado. Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto en sus cotizaciones semanales. ¿Ok? Aquí en el artículo ley 97 dice que la conservación de derechos es solamente aplicable a la rama de invalidez y vida. La de invalidez y vida se refiere invalidez a las pensiones que tienen que ver por accidentes no profesionales o enfermedades no profesionales. Vida se refiere a las pensiones por muerte, viudez, orfandad y descendientes. No hace mención la conservación de derechos de la rama de RTP, que es retiro, cesantía y vejez.
Esto significa que la persona en la ley nueva llega a 1250 semanas. Reunió sus semanas súper joven porque empezó a cotizar muy joven en su vida. Vamos a pensar, empezó a los 20 años de edad, 1250 semanas representan 24 años, más, bueno, ahora menos, porque con la reforma van a ser 1000 semanas. Entonces, 1000 semanas de cotización equivalen en años a 19 años. Yo empiezo a trabajar a los 22, a los 41 ya tengo suficientes semanas. Vamos a pensar que yo a los 41 años de edad ya tengo 1000 semanas y dejo de cotizar. Y no vuelvo a cotizar no vuelvo a cotizar nunca. ¿A los 60 años de edad me puedo pensionar? Sí, porque en la rama de retiro, cesantía y vejez, las semanas de cotización no caducan en la ley nueva, exclusivamente en la ley nueva. Caducan para efectos de validez y vida, no caducan para cesantía y vejez. ¿Ok? Ahora, la ley del 73 que tenía en la misma rama IBCM, recuerden, invalidez, vejez, cesantía y muerte, regula la conservación de derechos para los 4 seguros, para invalidez, vejez, cesantía y muerte. Entonces, en la ley vieja, para pensiones por edad, sí rige la conservación de derechos. Entonces tengan mucho cuidado, porque la caducidad de las semanas, la conservación de derechos de las semanas, tiene reglas diferentes, si son de la ley vieja, así son de la ley nueva. Sí, yo sé que es mucho, Mónica. Voy a poner ejemplos para que esto quede muy claro. Vamos a ver un ejemplo primero con la ley vieja. El artículo de la ley vieja, no me lo sé de memoria, es el 180. Se los busco rápido. Ley del Seguro Social. Ya lo pusieron ahí, 182. Ahorita, de todas maneras, ahorita se los leo. Ay, me fui hasta la ley del 43. Ley Seguro Social 1973. Entonces vamos a leer el artículo para que lo tengamos todos claros. Ley del Seguro Social. Sí, les paso el link de la ley del 43, con mucho gusto. Sí, la del 43 ahí la tengo en el archivo. Ay, se me perdió mi ley del 73, dame un segundo. Artículo 182. Sí, en algunos casos todavía aplicamos la del 43, en las que nos conviene. Sí. Artículo 100. No, este no es. Me perdió mi PDF, perdón. Voy a abrir el primero que encuentre. Ese es el efecto de las locaciones. Aquí dice, artículo 182.
Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía, edad avanzada y muerte, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tipo de conservación de derechos no será menor de 12 meses. ¿Ok? Vean que aquí señala tanto pensiones de invalidez, vejez, cesantía y muerte. En cambio, en el artículo 150 de la ley vigente solamente habla de pensiones de invalidez, de pensiones de vida. Vamos a ver primero, ¿no?, la conservación de derechos en la ley vieja. Y luego vamos a hacer un ejemplo en la ley nueva, a ver si nos da tiempo de ver ambos. ¿Sale? Regreso a mi presentación. ¿Ya tienen a la vista el PowerPoint? Muy bien. Va el ejemplo. Estamos hablando de ley vieja. No se me pierdan. Vamos a ver conservación de derechos de la ley vieja. El supuesto es el siguiente. Un trabajador cotiza al IMSS de manera ininterrumpida durante 34 años, con el mismo patrón, desde los 20 años de edad hasta los 54. De acuerdo al artículo 182, señala que va a mantener vigentes sus derechos a pensión una cuarta parte del tiempo cotizado, nunca puede ser menor de un año. Si ustedes toman 34 años y los dividen por 4 para sacar la cuarta parte, resulta que esta persona tiene una conservación de derechos de 8.5 años. Si él deja de cotizar a los 54 años de edad, más 8.5 años de conservación de derechos, sus semanas se van a mantener vigentes hasta los 62 años y medio. ¿Cuál es la edad mínima para que él se pueda pensionar? 60. A los 60 años de edad, ¿sus semanas están vigentes? Sí. Luego entonces, a pesar de que ese trabajador no cotiza desde hace 6 años, porque hoy tiene 60, dejó de cotizar a los 54, él tiene derecho a una pensión. Va a ser una pensión bastante deteriorada. ¿Por qué? Porque el salario promedio no se indexa, no se actualiza. Él le van a promediar sus últimas 250 semanas frías a los 54, prácticamente las que tuvo desde los 59, desde los 49 hasta los 54. ¿Sí? Aquí, ¿quién me pregunta? Porque no veo, no sé quién pregunta, porque aparece como apps. No me queda clara la vigencia de derechos. Una persona que dejó de cotizar hace varios años y es un adulto mayor, nadie lo va a contratar. Estoy de acuerdo con ello. Pero aquí estamos viendo un supuesto en el cual una persona, si deja de cotizar a los 54 años de edad bajo estas reglas que les acabo de dar, no necesita volver a cotizar, porque sus semanas de cotización le son suficientes para que se mantengan vigentes hasta los 60 años de edad. El tema que hablo del salario es que su salario se va a quedar un valor histórico. Si él a los 54 años de edad tenía un salario de 1,000 pesos en promedio, dentro de 6 años van a seguir siendo 1,000 pesos en promedio. Pero el poder adquisitivo que va a generar su pensión va a ser mucho menor. Porque esa pensión que él tiene derecho no se va a actualizar hasta que no se detone. Esa parte la voy a repetir para que no haya dudas. Vamos a pensar que esta persona con sus 1,000 pesos de salario promedio y sus 34 años cotizados, que son 1,768 semanas, vamos a pensar que le corresponda una pensión de 10,000 pesos. Estoy inventando, Le tocan 10,000 pesos de pensión. Pero esos 10,000 pesos no los puede ejercer ¿hasta qué momento?
igual a qué edad? 60 años. Él a los 54 años de edad, si yo le digo que le toca una pensión de 10,000 pesos, en ese momento en su mente, a los 54 años de edad va a decir, con 10,000 pesos me va a alcanzar para la renta, para el súper, para la luz, el agua, el teléfono, perfecto, estoy muy bien. Cuando cumpla 60 años de edad, ¿de cuánto va a ser su pensión? De 10,000 pesos. No va a cambiar, porque él no siguió aportando y su salario no se indexa, no se actualiza. Van a seguir siendo 10,000 pesos. Pero en el momento en que él llega a los 60 y vea esos 10,000 pesos, ¿para qué le van a alcanzar? No le van a alcanzar para lo mismo que le alcanzaban hace 6 años. A lo mejor ya no le alcanza para la renta, o el teléfono, o la luz. Soy ya canción de Chava Flores, ¿sí? Entonces, ¿sí es de Chava Flores? ¿Lo de la Bartola? Sí. Y no, pues ya. Sí es de Chava Flores. Ok. Quien no sepa, debe ser millennial. Entonces, hoy esos 10,000 pesos me alcanzan menos que lo que yo proyecté que me alcanzaba hace 6 años. Pero al final del día, el derecho a pensión existe. Pero vean cómo la conservación de derechos es un término súper volátil. Vamos a hacer un segundo ejercicio siguiendo el tema de la ley vieja. No hemos visto ahorita nada de ley nueva, ¿sí? Vamos a quitarle 4 años aquí a nuestro Bartolo o nuestra Bartola, ¿sí? En lugar de cotizar de los 20 a los 54, vamos a poner que cotizó de los 20 a los 50, ¿sí? Es decir, que acumuló 30 años de cotización. 30 años entre 4 es igual a 7.5. Significa que tiene una conservación de derechos de 7 años y medio. Si él tenía 50 cuando dejó de cotizar más 7.5, da una conservación de derechos hasta los 57.5. No me metan todavía la continuación voluntaria. Ya sé que la clave para no entrar en estos dilemas es la aportación voluntaria, pero recuerden que son dos figuras diferentes. Ahorita estamos analizando la conservación de derechos de manera pura. Ya que entendemos cada figura, podemos empezar a mezclarlas para encontrar los mejores derechos. Ahorita quiero que atendamos específicamente la conservación de derechos. Este segundo supuesto de nuestra Bartola, donde cotizó de los 20 a los 50, acumuló 30 años, la cuarta parte 7.5, significa que sus semanas de cotización estuvieron vigentes hasta los 57 años y medio. De acuerdo a la ley vieja, a los 60 años de edad podría pensionarse. No, sus semanas de cotización ya caducaron, ¿sí? Entonces, las semanas de cotización es un sistema que nos permite llegar a una pensión sin haber cotizado necesariamente, pero vean que es un término súper volátil. Ahora, la figura de la conservación de derechos en la ley vieja aplica a las pensiones de invalidez, a las pensiones de vejez, a las pensiones de cesantía y a las pensiones por muerte. Prácticamente abarca el espectro completo de pensiones, excepto riesgos de trabajo. En riesgos de trabajo no tenemos problemas de las semanas. Lo veremos en las ramas correspondientes. Pero invalidez, vejez, cesantía y muerte en la ley vieja, todas se rigen por conservación de derechos. Ahorita les puse un ejemplo de pensión por edad, pero vamos a ocupar este mismo ejemplo que tienen en pantalla para analizar una pensión por muerte. Si resulta que nuestro Bartolo, ahora lo vamos a hacer hombre, dejó de cotizar a los 50 años de edad. Tiene 30 años cotizados. La cuarta parte es 7.5. ¿Ok? Y muere cuando tenía 56 años de edad. Pregunta, ¿la viuda o
los hijos o los ascendientes tienen derecho a una pensión? Sí, porque la muerte ocurrió dentro de la conservación de derechos. Ok, vamos a suponer, no es invalidez, es muerte, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que Bartolo muere a los 58 años de edad. ¿Va a haber derecho de pensiones de viudez o orfandad de ascendientes? No, porque ya habían caducado las semanas de cotización. Primero ocurrió la caducidad y luego viene la muerte. La muerte ocurrió fuera de la conservación de derechos. Entonces, en la ley vieja, la conservación de derechos aplica para las ramas, la mayoría de las ramas de pensión, que es invalidez, vejez, cesantía y muerte. Vamos a ver un caso de invalidez para que nos queden claros los conceptos. Bartolo dejó de cotizar a los 50, acumuló 30 años cotizados, tiene una conservación de derechos de 7 años y medio. Cuando tiene 54 años de edad, estaba pintando la reja de su casa. Cuando se baja de pintar la reja de su casa, se resbala con una cáscara de tequila, se cae de espaldas y queda cuadrapléjico. ¿Sí? ¿Ok? Ese es un accidente no profesional. Él ya no estaba trabajando. ¿Sí? ¿Tiene derecho a que le paguen una pensión en la rama de invalidez? Sí. ¿Por qué? Porque está dentro de su conservación de derechos. ¿Qué pasaría si el resbalón con la cáscara de tequila es cuando él tiene 58 años de edad? ¿No hay pensión? ¿Por qué? Porque está fuera de la conservación de derechos. La figura de la conservación de derechos permite que alguien nadando de a muertito, sin seguir cotizando, pudiera alcanzar un derecho a pensión. Ahora, vamos a ver esta misma figura en la ley nueva. Lo vamos a analizar rápidamente, pero vamos a regresar la siguiente clase con este tema porque es muy importante. ¿Sí? La ley nueva, ¿qué dice? Artículo 150. La conservación de derechos es solamente para la rama de invalidez y vida. No es para la rama de retiro, cesantía y vejez. Vamos a partir de estos mismos elementos que estamos teniendo en pantalla. Nuestro trabajador de los 20 a los 50 años de edad, deja de cotizar. 30 años cotizados son en semanas, 1.560 semanas. En la ley nueva, ¿cuántas semanas necesito para pensionarme? Antes de la reforma, 1.250. Después de la reforma, 1.000, pero que arrancan en 750, que se aumentan en grupos de 25 hasta llegar a 1.000. Olvídense del aumento, vámonos con la regla de las 1.000 semanas. La ley nueva me pide 1.000 semanas para poderme pensionar. Bartolo tiene más de 1.000 semanas, tiene 1.560. A los 60 años de edad va a poderse pensionar sin importar su conservación de derechos. Sí. En la ley nueva para las pensiones de edad, las semanas de cotización simplemente me ayudan a cumplir el requisito para la pensión. Tengo 1.000, ya estoy del otro lado, puedo esperarme 10 años, 15 años, 20 años y luego pensionar. No hay conservación de derechos para las pensiones por edad, ni cesantía ni vejez. Ahí el tema de salario, Laura, no importa. El salario no se deprecia, porque las pensiones en la ley nueva no se rigen por el salario, se rigen por la FORE, como lo pone ahí Ana. Entonces ahí el tema de la FORE no importa, porque la FORE sigue trabajando el dinero y sigue obteniendo rendimientos. En teoría se mantiene actualizado ese dinero. Es una pensión de miseria, pero actualizada por lo menos. Entonces, en este supuesto, pensiones de cesantía y pensiones de vejez, no importa la conservación de derechos, no hay reglas de conservación de derechos.
Ahora, vamos a pensar que Bartolo, ¿sí?, a los 59 años de edad muere. ¿La viuda tiene derecho a una pensión? No. ¿Por qué no tiene derecho? Porque las pensiones de invalidez y vida sí aplica la conservación de derechos. Es decir, si Bartolo tiene un accidente o enfermedad que lo invalida y ese accidente ocurre después de que caducan las semanas, Bartolo, no tiene derecho a pensión. Si Bartolo muere fuera de la conservación de derechos, la viuda, los hijos o los ascendientes no tienen derecho a pensión, porque la conservación de derechos en la ley nueva aplica específicamente para las ramas de invalidez y de vida, no de retiro, cesantía y vejez. ¿Ok? Vamos a regresar a este tema, no se me angustien, pero ya son las 7:59 y yo sé que están ansiosos por poner su carta para los Reyes Magos, porque yo sé que se portaron súper bien, y entonces tienen que ir a poner su carta para que mañana les traigan sus regalos. No se me angustien los que no entendieron, mañana lo vamos a repetir, ¿sí? No hay regalos de examen, no hay puntos extras, no se han portado tan bien. Los veo mañana. No, mañana no. Los veo el jueves, me platican qué les trajeron los Reyes y seguimos con la clase. Gracias por su tiempo. Lupita, Memo, gracias ahí por el apoyo.